Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos en el lugar en el que se encuentren. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast. El día de hoy, una vez más, los acompaña Hernán Mojica y el amigo Juan Guerra. Hola Juan, ¿cómo vas? Hernán, bien, muchas gracias. ¿Tú cómo vas? Bien, bien, Juan. Acá una nueva entrega. Vamos a hablar de otro tema, vamos a pillar otro tema, pero antes de eso, vamos a agradecerle a nuestros escuchas por sus mensajes, por sus comentarios, por ayudar a mejorar este proyecto, este podcast que se llama Cipilla. Les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter como @cipilla_podcast, también tenemos Instagram. En Instagram nos encuentran igual, cipilla_podcast, y también tenemos un correo electrónico que es cipillapodcast@gmail.com, donde pues también son bienvenidos los comentarios, las sugerencias. Bueno, esto es un proyecto que se está construyendo día a día, Juan. Y bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos a darle con toda, Hernán. Bueno, vamos a iniciar la conversación el día de hoy. Vamos a pillar. Y hablemos, Juan, yo quisiera el día de hoy empezar a preguntar, eh, antes de decir que vamos a pillar, ¿cuál es el mayor mal que tiene Colombia el día de hoy para ti? ¿Qué podrías decir? ¿Qué podemos decir? ¿Cuál sería ese mal terrible? Uf, Seguro hay muchos. claro, complejo. Hay muchos males, ¿no? Que nos agobian a los colombianos como nación. Pero te podría enumerar dos grandes problemas que personalmente creo que son los grandes males de nuestro país. El primero es la violencia, el segundo la corrupción. Ok, bien, sí, de Van de la mano acuerdo. muchas veces totalmente, Bueno, ¿no? yo diría que son muchos, son varios, ¿no? Pero has nombrado dos y seguramente muchas Claro, personas también dirán que existen, que es muy complejo, ¿no? El mayor mal complejísimo, de Colombia, el mayor problema. Pero bueno, seguro que también coincidirán con eso, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Bien, tú dices la violencia y la corrupción. Entonces, ¿qué te parece si pillamos hoy? Pillemos sobre la corrupción, entonces, vámonos por esa opción, porque evidentemente es fundamental en el panorama en el cual se desarrolla nuestra historia, nuestra cultura, la sociedad, la corrupción. Claro, ¿Listo? de una. Igual son males simbióticos, ¿no? Muchas veces uno requiere del otro para subsistir. Entonces, realmente eso es como un entretejido muy complejo. Si realmente todos los temas que uno pueda pensar alrededor de esta patria, este país y esta sociedad en este espacio, pues es muy complejo, ¿no? Pero bueno, hagamos el ejercicio para este podcast. Esa es la propuesta. Vamos a hablar de corrupción. ¿Listo? Listo. Quería preguntarte algo. A ver, Juan, Quiero que cuéntame. discutamos algo. ¿Por qué hablar de corrupción? Un tema tan trillado, dirían algunos, ¿no? Dirían muchos, yo creo, Juan. Yo creo que la gente, por lo general, en esta sociedad está cansada de muchas cosas y están tan cansadas que a veces, pues, como que miran a otro lado. Creo que ya hemos hablado un poco de eso. eh, pero prefieren es como negar el problema, obviarlo, ¿sí? Digamos que pues, la violencia siempre ha estado en Colombia, pero no es algo que mucha gente lo haga cotidianamente, lo tenga presente. Lo mismo con la corrupción, lo mismo con cosas como las presentes y siempre permanentes como el uribismo. Pero yo pienso que en el fondo no hay que dejar de lado eso. Yo creo que precisamente porque es un problema, debemos seguir hablando de corrupción. No hay que, o sea, que le dé la mamera a alguien hablar de corrupción. No, yo creo, estoy convencido de que ese es uno de los grandes males de este país y como es uno de los grandes males de este país, merece nuestra atención permanente, porque Claro, la corrupción está en todo lado. claro, eso es verdad. Y yo creo que trayendo a la palabra los hechos de corrupción, trayendo a la palabra, digamos que estos males que nos aquejan
uno hace una especie de conciencia colectiva de algún modo cuando lo comunica o no. Sí, claro. Sí, sí. Pero hay una conciencia colectiva también que se niega a tener presente esto, ¿no? Exacto. La gente está cansada y también habituada muchas veces, diría yo, no sé, como que ven la corrupción como algo tan natural, como algo tan casual, que ya no sienten como aversión por ella, sino que conviven con ella. Muchas veces también con la violencia, o sea, tantas masacres, tantos asesinatos que uno ve por los medios de comunicación, en el fondo la gente se empieza a habituar a esas cosas y eso también como que crea una conciencia colectiva en el país que hace que pues nosotros los colombianos estemos adormilados en cierto sentido, ¿no? Sí, Juan, es que esa pregunta que haces, esa de por qué hablar de corrupción, es totalmente fundamental, porque es que finalmente yo creo que hay que hablar de la corrupción, ¿sí? No porque nos aburra. Yo a veces escucho en un sentido muy general como, pues nosotros siempre hemos sido corruptos, entonces pues aceptemos que somos corruptos, pero entonces ahí no hay un deseo de superación de ese problema. Yo creo que eso es bien importante en esta sociedad, ¿sí? Así como ahí debe existir un deseo por reconocer que un problema en Colombia es la violencia, una violencia derivada del narcotráfico y una violencia derivada de una connivencia entre fuerzas del Estado y estos grupos ilegales. O sea, hay que hablar de eso. No nos podemos quedar en otros argumentos como que no, es que nosotros le heredamos la corrupción a los españoles y somos corruptos desde la colonia. Hay que hablar de corrupción porque eso es algo que está en todos lados y nos afecta como sociedad también. Claro, claro, es verdad, es verdad. Nos afecta fundamentalmente, así parezca que es algo que sucede por allá en altas instancias. Sin embargo, a pesar de que a veces a la población le da la impresión que es algo que sucede allá, en el fondo nosotros, como individuos acá y como colombianos, tenemos, me da la impresión que una especie de complicidad, ¿no? Y muchas veces viene de nosotros también esa corrupción. Sí, yo creo que, no sé si utilizar la siguiente metáfora, pero digamos que creo que es pertinente, pero un poco es como cuando, no sé, uno está en una relación con un hombre machista, y entonces no es que los hombres son machistas, entonces aceptemos que los hombres son machistas y no hablemos del problema y no lo traigamos a presente. Yo creo que hay que hacerse este tipo de preguntas, Juan. Hay preguntas esenciales que nos afectan. Sí, uno no cree que nos afectan, pero sí, la violencia en Colombia yo creo que nos afecta a todos, la corrupción también, la inseguridad, la pobreza, la desigualdad, bueno, miles de problemas como lo mencionábamos al iniciar el programa, pero hay que hablar de corrupción. Yo creo que es importante hablar de corrupción, Juan. Hablemos de corrupción. Listo, Hernán, empecemos por definir qué es la corrupción, porque en las lecturas pues que he estado realizando, eso es un tema de estudio muy amplio, a pesar de que realmente pues cuando uno se refiere a la corrupción, habla, digamos que la corrupción, utiliza una palabra, realmente hay muchas formas de enfocar el problema, hay una problemática central en las metodologías para medir la corrupción, ¿sí? Entonces, digamos que como primer paso me gustaría definir qué es la corrupción, dar una definición al menos, em, digamos que aceptada casi que universalmente y que me gustaría pues leerla, ¿no? Dale, Juan, de una. Empecemos por eso porque lo más importante es que entendamos qué es la corrupción y partamos de la definición, claro. Listo, entonces aquí en transparenciacolombia.org.co hay una definición que es la siguiente. Entonces, abro comillas, la corrupción consiste en el abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie en servicios
o beneficios a cambio de acciones, decisiones u omisiones. Bien, pues yo creo que lo más importante de esa definición respecta a ese abuso que hay en beneficio propio de determinado poder, ¿no? Y creo que eso está presente en varias instancias, en varios contextos en el desarrollo, pues, de la historia de Colombia, ¿no? Entonces, creo que es importante en ese sentido, ¿no? Esa definición de transparencia ORG y de las posibles definiciones que existan, todas siempre allá, ¿no? Pero pues eso, digamos que tiene muchos matices que creo que hay que señalar, ¿no? Porque existen, así como existe esa definición, existen diferentes tipos de Claro, corrupción, ¿no, sí, Juan? sí, sí. Hay corrupciones a gran escala y hay corrupciones a pequeña escala. Hay corrupciones diarias, hay corrupciones monumentales, ¿sí? Y en Colombia, desafortunadamente, vivimos en un país que hay corrupciones monumentales todo el tiempo y no, realmente nosotros no sentimos eso con dolor. O sea, en el fondo vemos una noticia de corrupción que puede ser lo más grave, lo que atente con la esencia de lo que debería ser un Estado social de derecho. ¿Y qué pasa? Nada. Estamos acostumbrados, no nos duele, seguimos nuestras vidas, seguimos luchando. ¿Y qué? Pues sí, esa es la realidad. Precisamente yo creo que por eso insisto que hay que hablar de la corrupción. Y hay que hablar no solamente estadísticamente, ¿sí? A pesar de que los datos son importantes, pero es importante la lectura de esos datos. Entonces tenemos una corrupción de gran escala, que es la que tú mencionas, que es esa corrupción en el ámbito público, lo vemos mucho con esos desvíos de dinero, con una corrupción desarrollada en términos del límite entre lo legal y lo ilegal, que es de los políticos, que se desarrolla entre el clientelismo, que se desarrolla en las instituciones por favores, por desfalcos, bueno, pero seguramente de eso nos vamos a ocupar más adelante. Y una pequeña corrupción, Juan, que es esa corrupción que es muy cercana a nosotros, ¿sí? También aclarando que entre esos distintos tipos de corrupción existe una corrupción del ámbito público, existe una corrupción del ámbito de la empresa privada, donde hay una serie de problemas alrededor de quiénes son los entes de control y cómo estos también han sucumbido ante la corrupción y de eso tenemos muchos ejemplos. Pero creo que eso es importante. Pero te propongo algo, ¿por qué no miramos el índice de percepción de transparencia, que es un índice internacional, Listo. para Miremos a ver empezar qué a nos leer esos dice ese datos? índice, Hernán. Bien, entonces Juan, yo creo que algo muy importante será hablar del índice de percepción de la corrupción y casualmente, pues como todos los años, tenemos el informe del 2020, ¿no? Esto es un informe anual sobre una medición eh, que hace Transparencia Internacional precisamente, que es un organismo, una ONG que se dedica a hacer este seguimiento. Entonces, no sé, Juan, ayúdame a contextualizar un poco cómo se mide esa percepción de la corrupción, Sí, claro. en qué consiste. Según este índice, y para que sepan nuestros oyentes, es una escala que va del 0 al 100, donde 100 es el país menos corrupto y 0 el país más corrupto según el índice de percepción. Claro, y de esa forma, y pues hay que decir que este estudio, este seguimiento que se hace a 180 países, todos los años hacen la publicación de este informe, y en esos 180 países está nuestro amado país Colombia, tierra querida. Colombia, ¿sí? La Colombia corrupta también es. Eso, tierra. Bien, y ahí estamos. Este informe es muy particular, Juan, porque dice que es uno de los años, de los peores años, sobre todo en términos del contexto del COVID-19. Entonces, estamos hablando del impacto que también reconoce el estudio, porque parece ser que un rasgo muy importante para que la corrupción o la percepción de la corrupción en términos de lo público
se haya agudizado en ciertos países alrededor del COVID-19. Ok. ¿Listo? Esto es para nuestros oyentes una muestra para entender también en ese contexto reciente que la corrupción ha estado siempre, claro, pero ahora tenemos sumado que se está capitalizando también algo que es la pandemia, ¿no? Entonces, las devastadoras consecuencias de esa pandemia sumadas a que han sido la oportunidad para que siga perviviendo la corrupción, ¿no? Entonces, ahí estamos, Juan. Y, y no hemos hablado del puesto. ¿Colombia de qué puesto está? Bueno, Juan, para allá vamos, para allá íbamos, estábamos, digamos que contextualizando un poco esto, pero sí, evidentemente hay que decir en qué puesto está Colombia, pero antes de eso, para entender un poco en qué contexto podemos entender a Colombia en este índice de percepción de la corrupción, tenemos que 2/3 de los países puntúan por debajo de 50 sobre 100, ¿no? Y la puntuación media global es de 43 sobre 100, ¿sí? Y en esa medida les puedo decir, además, que la posición número uno, ¿sí? En términos de menos percepción de la corrupción, en términos de lo público, lo ocupa Dinamarca, ¿sí? Entonces, en Dinamarca, la corrupción, ¿sí? Y el peor país, ¿sí? El peor país es Sudán del Sur, que está tomado por la corrupción, al parecer. Y pues eso ya nos da una idea, ¿no? Alrededor de eso. Colombia está en el puesto 92, noventa y ¿sí? dos 92, sí, señor. Con un puntaje de 39 veo yo acá. De 39, sí, ya está. Estamos por debajo del promedio, es decir, estamos tirando a mal, tirando a mal. Y sí, y siempre va a ser, pues parece ser porque vi los estudios anteriores y oscilamos, ¿no? Nunca tendemos a mejorar según los otros informes que he revisado en términos de la corrupción, ¿sí? No estamos a la altura de países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, donde el índice de percepción de la corrupción en términos de lo público es del 88, del 85. No, Colombia está bastante lejos y estamos obviamente alrededor de países como Etiopía, Kazajistán, Tanzania, Gambia, bueno, hay muchas cuestiones ahí que revisar, ¿no? En términos de eso. Pero bueno, esto tiene que ver con esa percepción en términos de la corrupción en lo público, ¿no? Pero no nos concentremos todavía ya. Esto es una estadística, ¿no, Juan? Claro. Bueno, y ahí para hacer un paréntesis también para nuestros oyentes, cabe resaltar que el problema de la medición de la corrupción en cierto sentido sigue siendo un problema fundamental para los investigadores, ¿no? Porque según la investigación que estuve haciendo en estos días, hay varias formas de medir la corrupción. Este índice nos da una idea, ¿no? Es un índice de percepción reconocido internacionalmente, nos da una idea del puesto del país según eh, la percepción de la corrupción, pero también hay otros índices de carácter, por ejemplo, estadístico, que dan ideas estilo matemático para medir ese índice de corrupción. Y me gustaría, Hernán, antes de continuar también para, digamos que alimentar un poquito esta discusión, leer un fragmento de un libro que escribió el senador Jorge Robledo, que es en el poder y el poder de la corrupción en Colombia, donde nos dice lo siguiente, Hernán, dice, de acuerdo con el índice de competitividad global, fíjese que acá esto es otro índice, ¿no? De acuerdo con el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial 2015-2016, Colombia se ubicó en el puesto 126 entre 140 países en el indicador de ética y corrupción, advirtiendo que el puesto 140 es el peor. Es decir, aquí estamos en puesto 126 en este índice que nos dice el libro del senador de 140, donde 140 es el peor. O sea, según ese índice, estamos, mejor dicho, en la mala. Claro,
Sí, o sea, Juan, en esta discusión el punto también es, bueno, siempre estamos, hay distintas formas de medir la corrupción, claro que sí, pero siempre estamos en lo peor y nos está generando un tipo, y desde los primeros años yo encuentro mucho en mi ejercicio docente, como que ya hay un reconocimiento de los jóvenes en la universidad de la corrupción, un reconocimiento y además un reconocimiento que la acepta. Sí, estamos hablando de percepción y estamos hablando de estos defensores de los intereses de lo público, como es Jorge Robledo, como lo han sido otros senadores. Bueno, pero yo creo que el problema es ese, porque también en informes y estudios de la Universidad Nacional de Colombia encontré que el problema también es que un papel preponderante que existe alrededor de la corrupción debe estar en cuál es el papel de la educación para enfrentar a la corrupción, porque es una de las grandes soluciones que hay finalmente, pero parece ser que también en los ámbitos académicos hay como una especie de pesimismo alrededor de esto, porque no solamente tiene que ver con educar en ética, ¿sí? Con que la gente vea materias de ética profesional y le enseñen deontología y entonces entendamos los códigos éticos que están ahí. Creo que ver la gravedad de aparecer siempre en los últimos no es cuestión de orgullo, pues seguramente para los corruptos sí, pero es preocupante. Yo creo que el cambio debe estar enfocado también en eso, ¿no? En finalmente por qué culturalmente, y no solamente en Colombia, porque viendo el ranking vemos unos casos muy particulares, sobre todo en la región, en Latinoamérica, ¿por qué hay esa aceptación entonces? ¿Sí? Y cómo nosotros en esta discusión vamos a dar una especie de luces alrededor de superar ese problema de la corrupción, que no se ha superado, seguramente no se va a superar, pero por lo menos que maticemos alrededor de este problema, pues que afecta finalmente a toda una sociedad, a todo un país, porque lo afecta. Claro, Hernán, claro, eso es muy cierto. Y he dado con muchos investigadores que califican el problema de la corrupción en Colombia como un problema endémico, es decir, como un problema característico de nuestro país. Y también, como tú decías, hacen hincapié en que se tiene que combatir desde la educación, porque es que realmente alguien que es un corrupto, es alguien que no tiene una conciencia ética de las cosas. Es decir, que es capaz de quitarle la comida de la boca a los niños por el propio interés de llenarse los bolsillos de plata. Eso es un problema ético que obviamente tiene que ver con la formación, con la educación de la persona, ¿no? Entonces, claro, ahí es un punto interesante ver cómo la educación puede ser un arma fundamental contra la corrupción, creo yo, ¿no? Y bueno, muchos investigadores también creen lo mismo, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahí seguro que hay un papel fundamental que habrá que cumplir, ¿no? Y habrá que desarrollar en términos desde los aspectos educativos, ¿no? Que no pueden ser lejanos a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero bueno, yo creo que como lo menciona el estudio que he revisado de la Universidad Nacional, habrá que mirar cuál es la rendición de cuentas que puede dar la educación en términos desde los colegios y las universidades, ¿no? Porque yo creo que hay algo importante que voy a mencionar más adelante alrededor de cómo nos vamos educando con una idea también de pillaje, a propósito de si pilla, y de un reconocimiento muy particular al que hace trampa, ¿no? Al corrupto, Sí, ¿sí? como el vivo, ¿no? El vivo. El vivo, exacto, pero eso dejémoslo un poco más adelante. Pero bueno, esta parte de nuestro podcast que ha abordado en este sentido esa definición de corrupción y esos datos que nos parecen importantes. Pero sigamos con datos, Juan. Listo, ¿verdad? Yo he encontrado también muy recientes estudios alrededor de la corrupción, del impacto social de la corrupción. Estudios del 2018, del 2019, muy cercanos. Por ejemplo, hay una estadística que dice que los casos de corrupción denunciados en el sistema penal son 3.966, que hay 326 sanciones por corrupción en el sector público, ¿sí? Y eso pues nos va dando una idea del volumen que existe alrededor
de esto. Y que la idea es precisamente que reflexionemos en torno a que esto pues no siga existiendo de esa forma, ¿no? Hernán, y un punto importante frente a la corrupción es precisamente cómo afecta a la población. Porque te acuerdas una vez que estábamos hablando básicamente de cuánto sería un estimado de lo que roban los corruptos en un año. Sí, sí, claro, ese es un dato buenísimo porque la pérdida calculada, y esto lo dice el ex procurador general de la Nación en una entrevista, es de 50 billones. Increíble. 50 Y billones. es que, Aterrador, Juan. sí, y para que nos Eso es un dato. entienda la población, digamos, que nos está escuchando ahorita, estamos hablando de billones con B, ¿no? Con B. Es decir, un billón es un millón de millones. Es decir, usted tiene un millón, usted tiene 2 millones, 3 millones, siga contando hasta que llegue un millón de millones. Imagínese toda esa plata. Y estamos hablando de 50 billones. O sea, es como si le sacaran a cada colombiano 1 millón de pesos del bolsillo prácticamente. No, es que es impresionante, además que es una estadística por año y es un dinero que no se va a poder recuperar, es dinero que ha sido desviado en términos también de una especie de marco legal que a veces legitima, donde hay una trampa, donde es ambigua la ley, en eso entran las coimas, bueno, es un problema bastante complejo, pero que finalmente afecta es el desarrollo del país, porque otra cosa que quisiéramos mencionar en este programa es que finalmente pues hay que tener presente la corrupción, es porque la corrupción finalmente afecta a la educación, afecta a la salud, afecta al desarrollo de la investigación en el país. ¿Se imaginan esos 50 billones de pesos invertidos en becas de estudio? ¿Mm? Para los menos favorecidos, en programas sociales de vivienda y salud para gente pobre en este país que abunda y que aumenta constantemente, que se brinden oportunidades que no den pie para que la gente pues siga ejerciendo actividades ilícitas, porque eso también es un problema. La corrupción es de todos en ese sentido. La corrupción es de todos en la medida en que tenemos que asumir las consecuencias de esa corrupción, Juan. Totalmente, Hernán, totalmente. Lo que tú dices es un punto clave que las personas tenemos que reconocer y es que esa plata que se pierde es plata que sacan de los impuestos de todos los colombianos. Es decir, es plata que realmente si se reinvirtiera en la población, cambiaría sustancialmente la vida de la población. Entonces, digamos que, fíjate que estaba también leyendo un artículo de Juan Carlos Henao y Aníbal Rafael Zárate, que son prácticamente unos doctores en estos temas, donde dicen precisamente que cuando el índice de corrupción supera cierto umbral, entonces empieza a tener un efecto negativo sobre el crecimiento económico del país y a su vez sobre los índices de pobreza. Imagínate, entonces aquí en verdad estamos hablando de efectos reales sobre la población, efectos reales que se traducen en un malestar generalizado, se traducen en falta de oportunidades, se traducen en falta de educación y eso yo creo que también contribuye a que la gente sea susceptible de seguir votando por estos corruptos, porque si uno no tiene acceso a una educación que le muestre un sentido crítico de la realidad, pues imagínate, votaría uno, obviamente, sigue votando por estos corruptos que nos gobiernan actualmente. Bueno, pero leamos datos un poco para poner en contexto. Mire, mire esto, Juan. Sectores más afectados por la corrupción. Mire, en el sector educación, la afectación es del 16%, ¿sí? En términos de casos reportados por la prensa, en términos de la corrupción. En el sector de infraestructura, perdón, y transporte tenemos el 15%. En servicios públicos de vivienda y medio ambiente el 11%. En salud el 14%. En el sector salud, de hechos de corrupción, ¿sí? Y o sea, ahí está esos 50 billones repartidos en términos de la educación, de la salud,
de los programas de desarrollo rural, de infraestructura vial, ¿sí? Entonces, y eso nos lleva también a mirar quiénes son los actores de la Claro, corrupción, esos actores ¿sí? que muchas Y tenemos veces, varios actores de la claro, corrupción, son ¿no? individuos, pero encarnan los ideales de partidos también, partidos políticos muy vigentes actualmente. Claro. Entonces, acá en un estudio que hemos encontrado, Juan, esa respuesta está muy puntualizada. Por ejemplo, el 39% de los actores de la corrupción pertenecen al servicio público, al sector público, ¿sí? El 10% al 16, perdón, al sector privado, ¿sí? El 30% es la clase política, según este Claro, informe. Pero bueno, son los números que están ahí, ¿no? Y pues hay que decirlos puntualmente, volvemos a insistir, no para saber que la corrupción está, pero sí para darnos cuenta que realmente golpea la estructura social, la estructura de la salud, la estructura del bienestar de muchos colombianos, claro, el colombiano de a pie, ¿cierto? Que como tú dices, sigue eligiendo a los mismos si seguimos claro, ahí en claro, ese Hernán. sentido. Y para complementar lo que tú dices aquí en el estudio que mencioné anteriormente, básicamente Juan Carlos Henao y Aníbal Rafael Zárate sitúan los casos de corrupción en algunas categorías, ¿no? Entonces ellos dicen que principalmente la corrupción se sitúa, por ejemplo, en la contratación estatal. Entonces dan ejemplos, Ferrovías, Caprecon, Dragacol, el carrusel de la contratación de Bogotá, Transmilenio Calle 26, Odebrecht, Reficar. También sitúan esos eventos de corrupción, por ejemplo, en el manejo de recursos públicos. Entonces nombran los casos de Comeva, Saludcop, Agroingreso Seguro, Carrusel de Pensiones, Regalías. Hernán, y una pregunta, te tengo una pregunta. ¿Tú crees que somos responsables en cierto sentido de promover la corrupción? Bueno, Juan, digamos que lo que yo pienso es que sí hay un grado de responsabilidad importante en términos de promover la corrupción, ¿sí? Y creo que eso es lo que se debe empezar a corregir. Los que roban son los de arriba, dicen muchos, y son los políticos, y son los empresarios, pero también creo que hay un nivel de responsabilidad de nosotros, no solamente por omitir a veces este tipo de cosas, sino también en la acción que hacemos, ¿sí? En nuestra vida cotidiana. Entonces yo creo que sí existe un tipo de responsabilidad al momento de promover la corrupción. A veces en el ejercicio de nuestras vidas como ciudadanos, pues yo creo que la gente soborna, ¿no? O nosotros hemos sobornado en algún momento, sí, no sé, pues digo, nosotros hemos sobornado suponiendo que en algún momento seguro hemos tenido ese tipo de acciones y ya no, evidentemente, pero yo creo que sí, yo creo que cuando sobornamos a alguien estamos promoviendo la corrupción, ¿sí? ¿Tú qué piensas? Hernán, pues claro, pues ahí estamos siendo engranajes de una máquina y la máquina necesita esos engranajes. Es decir, si nosotros estamos en la dinámica de la corrupción, ¿sí? Y si hacemos actos corruptos, eso es promoverla. Entonces, cuando uno, digamos, le da plática al policía para que no le cobre la multa, pues está promoviendo un mercado, ¿sí? Es como quien compra cierto tipo de producto. Es decir, la venta del producto va a depender de la demanda del producto también, ¿no? O sea, de la gente que demanda eso. Entonces ahí uno básicamente está promoviendo ese mercado de corrupción cuando le da la plata al policía y obviamente eso crea unas dinámicas, eso va a crear una oferta del producto corrupción, por decirlo así. Y pues eso también nos hace responsable como ciudadanos. Y es que, mire Juan, a mí me parece que existe una lógica de la corrupción, pero no hablemos de la lógica de los grandes escándalos de la corrupción que ya hemos mencionado. No, hablemos de una lógica que es de el actuar como ciudadanos, ¿no? Existe una lógica también al respecto, ahí alrededor. Por ejemplo, yo creo que hay una lógica generada porque hay un reconocimiento social positivo alrededor de la corrupción,
¿sí? Entonces, en un informe de la Universidad Nacional, y voy a leer esto a continuación, y es que en sociedades desiguales como la de Colombia, donde el poder económico y político está concentrado, los poderosos tienen más oportunidades de violar la ley, pues poseen diversos recursos para prevenir que la justicia lo castigue, y eso lo sabemos. Pero el problema es el ejemplo, y eso es lo que me interesa mencionar de este estudio de la Universidad Nacional. Su ejemplo cunde y se extiende la idea de que apropiarse de lo público y hacerle el quite a la justicia es un privilegio personal o un signo de astucia reconocido por la sociedad. Y eso pasa allá arriba, ¿cierto? Estamos hablando de esos poderosos que violan la ley y la capitalizan y la llevan en términos de la corrupción, ¿sí? Pero yo creo que existe algo fundamental y es como si eso pasa arriba, en otros niveles hay un reconocimiento social de ese pillaje, de ese vivo, ¿sí? De, no sé, quedarme con las vueltas y no devolverlas, de, uy, el policía no me hizo el parte, de me salté la fila porque le pagué a alguien algo a cambio de eso para ayudarme en el trámite. Todo ese tipo de cosas, yo creo, Juan, que están presentes en esa lógica que hace posible eso, ¿no? Entonces, ese reconocimiento social positivo alrededor de la corrupción, ¿sí? Que no podemos ser tan ingenuos de no darnos cuenta de que eso está Sí, pasando. claro, eso es verdad. Hay como una especie de imaginario colectivo. Obviamente aquí no estoy diciendo el 100% de los colombianos creen que ser vivo es bueno, no, pero sí un gran porcentaje de los colombianos promueven esos actos, ¿no? Entonces, digamos que esos actos diarios de corrupción, más que todo en el día a día, en el ajetreo de la vida, en la lucha por la supervivencia aquí en Colombia, por llevar un plato de comida a la casa, claramente todas esas cosas se ven reforzadas, ¿no? Y claro, digamos que también hay detrás de todo esto cosas estructurales, digamos que un poco más profundas, ¿no? Y es básicamente un problema también de deshumanización general de la humanidad, creería yo, en el sentido de que nos enseñan desde chiquitos a que una persona vale es según su poder adquisitivo, su dinero. Entonces, digamos que desde chiquitos nos enseñan a hacer plata, desde chiquitos nos educan para trabajar para tener plata, y la plata, y la plata, y la plata, y la plata, y claro, las personas crecen con el imaginario de que la plata es, mejor dicho, el fin último de la existencia y van a hacer lo posible por conseguirla, ¿no? Entonces eso yo creo que configura muchas veces esa conciencia. Yo creo que todos hemos sido conscientes en algún nivel que, por ejemplo, alguien de nuestra familia nos diga, bueno, ¿y qué? Y bueno, ¿usted cuándo va a hacer plata? A ver, o usted qué va a estudiar. Entonces, si usted dice, no, voy a estudiar artes, voy a estudiar filosofía, voy a estudiar literatura, usted va a encontrar una reacción muy fuerte eh, en gente de su familia. No estoy diciendo obviamente acá que siempre pase, obvio, no es así, pero muchas veces yo creo que más de uno se va a sentir identificado con eso, con que a usted le promueven es, no, estudie algo que dé plata, usted debería estudiar algo que dé plata, y le meten la plata, entonces claro, eso va creando una configuración mental hacia uno no crea, y un imaginario de que en verdad lo único que vale es la plata. Y date cuenta, Hernán, los políticos creen que la plata lo es todo y por eso quieren plata y plata y plata y roban y roban y roban y roban. Se desarrolla ese imaginario, ¿no? De que la plata lo es todo y que no importan los medios para conseguirlo, ¿no? Y ahí está presente la corrupción. Y yo creo, Juan, y un poco el sentido de este podcast, que la corrupción es de todos, finalmente, ¿sí? Y que debe existir una conciencia alrededor del ejercicio de la corrupción, no para seguirla ejerciendo, ¿no? Espero que no nos entiendan de otra manera, ¿sí? Pero esa responsabilidad inicial que señalamos y eso que tú señalas recién con la educación que es tan importante y estos imaginarios que se van configurando en la cultura, nos llevan a tener ese tipo de aceptación en la corrupción, ¿sí? Entonces, hablemos de unos ejemplos particulares y unas dinámicas que se van desarrollando, yo creo, ¿sí? Entonces, no sé, Juan, por ejemplo, tú mencionabas ahorita eso que es tan cotidiano para muchos colombianos y es sobornar al policía, ¿no?
Y pues esa es la corrupción para evitar el castigo, ¿no? Evitar la sanción. Y es una forma de promover a la vez su corrupción. Pues su corrupción no, la corrupción. ¿Sí? Seguir promoviendo porque es acostumbrar a los policías. Es más, le voy a contar algo, ya que estamos acá en confianza y nadie nos escucha. Eh, una experiencia muy reciente que me pareció muy curiosa es que hace poco me paró un policía de tránsito, ¿sí? Sin dar muchos detalles les voy a contar lo siguiente y es que el policía me hizo un interrogatorio, a pesar de que yo desde el principio y desde que él me dijo que yo había cometido una infracción, me dijo, me empezó a dilatar la conversación y yo le dije, ¿cuánto es la multa? Si cometí una infracción, pues me la merezco, pues póngame el parte, el comparendo. Y entonces el interrogatorio, pero usted en qué trabaja, usted qué hace, usted a qué se dedica y en medio del desarrollo de esta conversación siempre insistí en que pues me hiciera el comparendo, pero pues al final no me hizo el comparendo y ustedes se preguntarán por qué. Pues no me hizo el comparendo porque finalmente vio que yo no le iba a dar plata y que iba a aceptar mi responsabilidad alrededor de un acto que fue una infracción por no respetar una norma de tránsito, no voy a decir cuál, eh, pero finalmente pues esa disposición mía a aceptar el castigo, ¿sí? La multa, pues cuando el policía se dio cuenta que no era posible eh, como multar, sacar dinero, sacar provecho, entonces pues no, me volvió mi pase, me volvió mi cédula, los papeles del carro y chao, puedes seguir. ¿Sí? Porque ahí lo único que puede inferir no es que tuvo lástima del pobre conductor, no, sino que vio que no iba a promover la corrupción, que yo creo que es Sí, ahí claro, por esos pues pequeños actos, digamos en Juan, cierto que está la sentido tienes salida. razón, ¿No ¿no? crees tú? ¿No Pero compartes ahí eso? digamos que yo opino ¿O qué que, piensas? o sea, es decir, concluir que fue por eso que no sé si sea del todo cierto, qué tal el policía lo haya hecho por otros motivos, sino porque vio que Hernán, pues, no, era inquebrantable y, sí, entonces ahí, bueno, pero obviamente, No, pero quería sí, sí. dinero, eso era evidente. Y así hay Pero, muchos pero el retenes en man este libera, pero país a el man, ¿por qué lo comerciantes, habrá dejado a ir? Es infractores decir, de ¿será que tránsito. O sea, realmente fue yo creo porque que sí dijo, es uy, una este man forma. es inquebrantable, váyase? O de pronto el man tenía como, no sé, otras ideas, quién sabe, ¿no? Pero bueno, digamos, no sé, o sea, ajá, No, no creo porque ahí yo le puedo decir a usted que él me preguntó dónde trabaja. ah, ok, Y entonces cuando me pregunta dónde trabaja y yo le digo en tal lado, ah, pero usted, ¿sí? Y yo le sí, voy como en el medio de esa conversación, me sentí que me estuviera haciendo un estudio de data crédito, ¿sí? Pero pues sí, y pues obviamente yo le respondía, pues sí, yo soy profesor, trabajo en tal lado, pero mi trabajo es el trabajo, no sé, de un contratista, con tantos meses de... Sí, pero pues yo no sé si fue algo de lástima, pero espero que no, ¿cierto? Pero no, no, yo sí estoy seguro de que al ver, o sea, siempre la insistencia era en qué trabaja, pero usted cuándo gana, pero usted puede, pero sí, como mirando cuál era la capacidad de pago, creo yo. Por eso es interesante también esa anécdota que pues seguramente en otro espacio la podría ampliar más, pero pues no es el sentido. Pero sí es para mostrar eso, como esa disposición desde el primer momento en que él empezó a dilatar, ¿cierto? Y yo decir como, pues pague, si cometí una infracción, ¿sí? Pero no sé, pero los que nos escuchen sí sabrán que cuando alguien empieza a dilatar una claro, situación y el ese guiño alguien es un guiño, policía, ¿sí? Es mm, porque está esperando que usted le diga algo o le dé algo, ¿sí? Esa es una presunción, la presunción lógica es esa, Juan. Entonces, yo creo que no fue tanto como que el policía, sí, se diera por otro tipo de causas, no, pues se dio cuenta que finalmente o me perjudicaba y me ponía al parte, pero pues ujú. finalmente tomó la decisión, bueno, perjudicarme no, porque pues yo estaba aceptando evidentemente que pues me había equivocado, ¿sí? Ya uno está pensando es, bueno, ¿cómo va a pagar el parte? ¿Sí? Pero eso no pasa con muchas personas finalmente.
¿sí? Entonces, y por los motivos que sea, y esa es la otra parte de esa corrupción, ¿sí? Que de la Claro, cual claro. estamos, cuando decimos la Y corrupción es de todos, sí, uno, es uno también que uno es a veces justifica mucho la cómplice de la corrupción, misma Juan, ¿o corrupción, no? ¿no? Uno es cómplice. Sí, o sea, uno, Siempre va a tener un motivo usted, ¿cierto? sí, no, pero uno sí es cómplice de O de bueno, la cualquier corrupción, a cualquier veces persona, en no, no muchas directamente tú, esferas. pero siempre está. eh, Uno también calla cuando ve cosas raras. Y yo creo que también esa dinámica de corrupción tiene que ver con lo que tú mencionabas al comienzo del ejemplo también que dan los políticos, porque en última se configura como una especie de, ah, bueno, ellos roban nosotros, pues, ¿por qué no? Eso, Juan, claro, es que esa vaina, o sea, reproducir eso porque, no, es que el otro lo hace, entonces matémonos, porque a la Claro, guerrilla no, eso mátalos no para debe evitar. pasar, Es que eso pero no esa puede es pasar la en una mentalidad de sociedad, mucha gente, ¿sí? es O como, sea, bueno, creo que no debe pasar, ¿sí? estos manes se roban miles de millones de pesos, yo, bueno, me robo 100.000 pesos, eso no es la diferencia, ¿sí? Se justifican muchas veces así las cosas, ¿no? Sí, claro. O, sí. O se justifica porque finalmente la gente echa números, ¿no? Entonces, ¿qué le sale más barato? ¿Darle 300.000 pesos a un policía o pagar los patios de un carro, la grúa, la multa? Sí, y eso es una justificación, pero es una justificación que, pues, evidentemente está mal, ¿cierto? Porque es una justificación también con la definición que dabas tú, que daba Transparencia ONG, pues es en beneficio propio que yo no acepto algo, ¿cierto? ¿Sí? Que yo pues finalmente estoy participando de un delito, porque pues sobornar es un delito, el cohecho es un delito, darle algo a un funcionario público que en ejercicio de sus funciones pues desvía la acción principal en la cual está fungiendo, ¿sí? La cual está desarrollando su ejercicio, como en este caso, si yo le doy plata a un policía, ¿cierto? Entonces, siempre hay una justificación. La pobreza puede ser una justificación para la corrupción. No es que yo no tenía el dinero en el momento, pero entonces me salía, ¿sí? Entonces, pero pues yo creo que también aceptar la responsabilidad y educarnos en cumplir, ¿no? Pues yo no sé, pero pues creo que eso también es parte de esa Claro, sí, salida. uno tiene que asumir Entender las que uno si comete una consecuencias. infracción tiene que eh, asumir las y en consecuencias, el ¿no? fondo, mira, Hernán, yo creo que es como un círculo vicioso. Esto genera un círculo vicioso en en el siguiente sentido, y es que lo que dijimos hace un momento, la corrupción hace que los índices, por ejemplo, de pobreza empeoren, hace que mucha plata que puede ser destinada a la educación pública no sea destinada a la educación pública. Y claro, eso genera un impacto sobre la población económico y educativo. Eso genera un impacto sobre la conciencia de las personas que en últimas no se van a sentir amparadas por el Estado, van a estar totalmente olvidadas por el Estado, van a estar en unas circunstancias muy complicadas de vida muchas veces y van a estar obviamente más propensos a un acto de corrupción como el que estamos hablando ahora, por lo que tú decías, como me gano el salario mínimo, pero la multa me cuesta el salario mínimo, es decir, me cuesta un mes de trabajo. Entonces, claro, hacer las matemáticas es sencillo, prefiero darle 100.000 pesos. Y obviamente, claro, cuando no hay educación, por ejemplo, en leyes, pues la ley es una entidad abstracta, uno está en una realidad concreta, totalmente alejado de toda esta argumentación legal, ¿no? Y date cuenta que eso es como una especie de ciclo, de círculo vicioso, porque digamos desde ese punto de vista, saliéndose uno desde afuera, podría ver también que hay una causalidad ahí, ¿no? Y entonces, claro, ¿y después qué pasa? Llegan las elecciones, me dejo comprar el voto con cositas que me den, de pronto un almuercito, y voto por los mismos. Y entonces se genera un ciclo. Oiga, sí, pero vea que eso que tú estás diciendo en ese momento es clave para hablar de otro caso de corrupción. Esa corrupción cuando yo digo que la corrupción es de todos porque eso lo veo o lo hemos visto o lo sabemos
Y por ejemplo, podemos hablar de otra cosa, además de la corrupción para evitar la infracción o el castigo para salirnos, para saltarlo, está esa corrupción para conservar el contrato, el trabajo, el lugar de privilegio, que tiene que ver muchísimo con eso que acabas de decir en las elecciones, ¿no? Cuando encontramos finalmente que pues la gente vota por miedo Ajá. de perder o por ánimos de conservar un estatus, ¿no? Y pues de eso hay mucho, ¿no? Yo conozco casos de entidades públicas que ciertos cargos de nivel intermedio dan los puestos, dan los contratos a cambio de un porcentaje del contrato o por un... Sí, eso pasa mucho también. Y eso también, no sé, pues Juan, ¿tú aceptarías que si te observan, no sé, ahí en la Universidad Nacional te ofrecen un trabajo en un área de investigación, pero la persona que te va Hmm. a contratar te pide una parte No, Hernán. No, no, no. del contrato No, como yo sí, o sea, condición para yo sí de trabajar? una. ¿Tú lo aceptas? No, yo de una me No. timbraría claramente. Pues yo espero que no, No, en esas cosas evidentemente. así delicadas, no me metería, ¿no? Y ahí nace una pregunta también, una pregunta que se me acaba de ocurrir y es, bueno, ¿y uno qué haría? ¿Callaría? ¿Y si uno calla es cómplice? ¿O uno qué haría? Porque date cuenta de eso, Hernán, date cuenta que también nosotros vemos la corrupción y nos limitamos a verla porque tampoco queremos meternos en problemas legales, en argucias legales, y muchas veces es eso, ¿no? Como que las personas, digamos, acá en Colombia tenemos mucho miedo a veces, ¿no? De denunciar, porque son problemas innecesarios para uno, pero date cuenta que eso también configura un imaginario, ¿sí o no, Hernán? Sí, claro. No, claro, totalmente. Pero bueno, pues por lo menos la actuación que uno espera de una persona en cualquier circunstancia, porque bueno, hay atenuantes, ¿no? Seguramente alguien dice, no, pero llevo no sé cuánto tiempo sin trabajo, o es que yo sí quiero trabajar en investigación, o así. Y dice, no, yo sí acepto, pero pues es que era la manera, era el modo, porque legitimamos, volvemos al mismo punto que hay una justificación de la corrupción también. Y es más, de pronto usted en caso hipotético acepta, ¿cierto? Y después le cuenta a alguien como si eso fuera un mérito. No, mire, yo estoy trabajando en la universidad en un área importante de investigación, ¿sí? Ah, pero eso sí, me tocó darle, porque así también se está generando un discurso y un discurso que finalmente en el inconsciente y en ese imaginario Ajá, colectivo que tú señalabas, pues se regula, se apropia y se normaliza. Y esa es una triste realidad, y no solamente en Colombia, en muchos países seguramente, pero pues a mí me interesa sobre todo pues que hablemos de este contexto colombiano. Listo. Y pues creo que, pues, no sé, sí, de eso también se aprovechan muchos jefes seguramente en lo privado, en lo público, pero bueno, ese es un elemento para hablar de esa idea de que la corrupción es de todos. ¿Y qué me dices de esa corrupción, Juan, como para conseguir cosas a cambio, privilegios, para a veces de forma irrespetuosa transgredir los derechos de los demás? No sé, esa corrupción, no sé, que me lleva a pensar es como en los trámites, ¿no? Eso también es una corrupción de todos, ¿no? De aceptar eso de el que se cola en la fila, el que le da una coima a alguien para adelantar un trámite, ya claro, sea en el claro, ámbito porque lo que legal, te decía es, administrativo. Esa es un también mercado, es un mercado, es digamos como, por que, de un nivel de ejemplo, responsabilidad de nosotros, el ¿no? mercado de los huevos. Entonces, si nadie consumiera Eso. huevos, pues no habría productores de huevos, se quebrarían todas las empresas de huevos y ya. Entonces, imagínate, es básicamente alimentar ese mercado de la corrupción. Y entonces, claro, eso genera todos esos males realmente que nos están agobiando y que hablábamos al inicio, ¿sí? Y muchas veces esos eventos de corrupción cotidianos, claro, van escalando, escalando, escalando hasta que llegan a instancias superiores y ahí es cuando la cosa es terrible, terrible porque también hay violencia ahí de por medio, hay muertes,
¿sí? Todo por el dinero. Sí, claro, pero bueno, está también eso, ¿no? De a veces legitimar ese tipo de comportamientos, ¿no? Yo creo que, pues, estamos hablando de esa corrupción de todos a nivel, digamos, de Ujú. esos estratos que no son el estrato político, que no son esos grandes empresarios, ¿cierto? Eso será más adelante, pero pues sí, ¿no? Ahí está. Porque, bueno, en ese ámbito sí que tenemos ejemplos, y no sé si para la muestra un botón todo lo que está pasando Uy, en estos sí, momentos alrededor increíble. de el proceso de Uribe y otros trámites por ahí conflictivos. Y entonces, cierto que ahí hay unos privilegios y hay una violación del derecho del otro y bueno, hay digamos que cosas para revisar, ¿no? Pero bueno, pero en principio sí ven que es como mirar eso y cómo el colombiano también la persona que se está Exacto, educando en esta exacto. sociedad, que está creciendo, pues, oiga, pues si eso pasa allá, ¿por qué yo también no lo puedo hacer, no? Volvemos a lo mismo en ese sentido. Venga, cerremos esto, este sí pilla, ya pillamos, hemos tratado de pillar algunas cosas alrededor de la corrupción, pero un hecho reciente de la historia de Colombia y pues histórico también, y relevante y fundamental, ha sido la consulta anticorrupción que se dio en el año 2018. Hablemos un poco de eso, porque pues sí, Es curioso, ¿no? Que un país haga una consulta anticorrupción, eso ya dice mucho. claro, ¿no? ¿Por qué nos dirá tanto, Juan? ¿Por qué qué? ¿Por qué nos dice tanto? Porque de entrada nos dice que estamos mal, estamos hundidos en la corrupción, ¿Sí o no? estamos, claro. De- Es como por decir consulta antiasesinatos, es- por ahí era, muy ¿sí? bien. Claro, sí es terrible que, Consulta antiesclavitud, o sea, ya empezando ahí la premisa es terrible. sí, claro, ¿no? Eh, pues recordemos un poco esta consulta, ¿cierto? Que fue llevada a las urnas después de ser promovida en el Senado de la República, en el Congreso, pues fue, pues digamos, una propuesta impulsada sobre todo por el partido Alianza Verde, pero que fue teniendo una relevancia y un eco muy importante en distintos ámbitos del país, en distintos sectores políticos, y que finalmente pues se realizó, y se realizó también, ahí hay una paradoja muy importante, ¿no? El costo de hacer una consulta anticorrupción, que tiene además un costo, ¿cierto? En términos pues, de dinero para el Estado colombiano, y que tenga tal nivel de fracaso. Pero leamos precisamente ese fracaso, Juan, porque el problema esencial es cómo en un país democrático se hace una consulta anticorrupción, pero lo más paradójico y lo peor es cómo en un país sumido en la corrupción, ahogado en corrupción, en connivencia con la corrupción, con una aceptación muy grande de la corrupción, una percepción muy importante de la corrupción, pierde una consulta anticorrupción. Esa es la lógica, Juan. ¿Tú qué dices? Claro, esa es la lógica, Hernán, que te mencionaba hace un momento y es que eso es como un ciclo. Eso realmente es una serpiente que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque es que, ¿por qué fracasa esta consulta? Realmente, en últimas, fue porque no alcanzó el umbral deseado de votos. O deseado no, más bien el umbral establecido por la ley, ¿sí? Porque la ley establecía que el umbral de votos tenía que ser del 33.3% para ser aprobados los artículos, ¿verdad? Y no alcanzó el umbral, Hernán. Esto habla mucho de la conciencia, de la idiosincrasia de nuestro pueblo y lastimosamente eso fue lo que sucedió. O sea, de los 12.140.342 votos que se necesitaban para aprobar los artículos, hubo 11.600, perdón, 11.671.420. Faltaron 500.000 votos, querido amigo, ¿no?
solo participó el 32,04%, ¿no? claro. Eh, Y es que Hernán es eso, date cuenta, Hernán. ¿Será que la gente eh, no votó porque dijo, ¿para qué? Si la corrupción ya nos ganó. en parte, y yo creo que también en parte refleja esa falta de conciencia causada por esa desigualdad que, digamos que básicamente reina Colombia, ¿sí? Por esa falta de conciencia causada por la falta de educación, de una educación pública fuerte, robusta, y realmente yo creo que muchos colombianos se sienten totalmente ajenos al Estado, a las decisiones políticas. No hay una conciencia política realmente, Eso, ¿sí? sí, una conciencia sobre todo. Yo creo que más allá de decir que, no sé, que sea culpa de la ignorancia, también es una falta de conciencia, precisamente como tú lo señalas, alrededor de un contexto particular, ¿no? Sí, de ese reconocimiento realmente porque hay que luchar contra la corrupción, porque yo creo que también en el fondo hay mucho de eso en muchos hogares colombianos, en muchos sectores de la sociedad que no son tan, o sea, saben que la corrupción es mala, pero no saben lo grave que es finalmente tener una actitud pasiva, ¿cierto? O indiferente alrededor de la corrupción. Y no solamente en términos de que votemos o no votemos por los funcionarios corruptos, por los mismos de siempre, sino en términos también de nuestras acciones, de nuestras discusiones, de nuestra argumentación alrededor de ella, de conocimiento, ¿no? Porque pues no nos podemos también, pues, no, o bueno, no podemos dejar de considerar un poco como que para mucha gente un escudo, sí, finalmente es la falta de información alrededor de la corrupción, ¿no? Y las implicaciones tan grandes que hay alrededor de eso. Porque yo no puedo creer, por ejemplo, que en una consulta anticorrupción la gente no acuda a las urnas finalmente a establecer un poco más de transparencia y de legitimidad en las acciones y en los hechos que ejercen los políticos, ¿no? Que atañen al ejercicio público que tiene, bueno, el ejercicio de las funciones públicas de los políticos en Colombia, que a eso iban dirigidas esas preguntas, ¿no? Claro, Hernán, claro, y es que es lo que estamos hablando, esa falta de conciencia que puede tener múltiples orígenes, pero que estoy seguro que una de sus causas es la corrupción misma también, por parte de los funcionarios públicos. Porque eso es un mal realmente que se ve también a largo plazo, ¿sí? Cuando se roban 50 billones con B, repito, Sí, al año, eso sí se va a reflejar, venir a ver reflejado en la sociedad en general, ¿sí? Y aquí estoy viendo cuánto costó esa consulta. mucho O dinero. sea, costó un jurgo de 100 plata, millones creo que fue, pero de de dólares. dólares. No, de dólares, sí. Porque, sí, sí, o sea, en pesos colombianos estoy viendo y costó 310.479 millones de pesos. Eso es un jurgo de Sí, plata pagado con los impuestos de todos nosotros, los claro. No, colombianos. no, es que evidentemente pues yo creo que sí había que hacer mención un poco de una consulta popular anticorrupción en un país lleno de corrupción que fracasa, ¿cierto? Y que nos obliga a pensar en unos matices que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con una cultura política también, con una conciencia también de lo público. Creo que es algo que vamos a abordar en nuestros próximos programas, la conciencia de lo público, porque creo que también un poco alrededor de la corrupción existe eso, ¿no? Esa falta de conciencia alrededor de esos recursos, ¿no? Que tienen que finalmente impactar en varios estratos de la sociedad, sectores, en varias políticas también. Pero bueno, eso será un tema más. ¿Algo más sobre la consulta anticorrupción, Juan? Hernán, por ejemplo, acá analizando, ¿no? Aprueba la pregunta, ¿no? Sí, ¿Aprueba reducir el salario de los congresistas? esa. Y eso sí hundió, ¿no? Sí, no, es que Increíble. sí, no, es que uno no entiende, ¿no? Pues uno no espera que la gente vote por resentimiento, claro que no, pero, pero sí con una conciencia
de que estos personajes que a veces ni siquiera van, no asisten, utilizan excusas médicas, ¿sí?, falsas, como se ha demostrado recientemente con el caso de algunos senadores, eh, pues ganen tanto dinero y trabajen tan poco, ¿cierto? Y se la pasen es haciendo política en sus regiones a costa de la corrupción también, evidentemente, de prometer cargos, de, sí, de dar dádivas ahí, bueno, una serie de dinámicas. Sí, uno no espera que la gente vote por desquitar, pero sí que vote con una conciencia realmente de cuál es el dinero que se utiliza para pagar esto, ¿cierto? Entonces, eso Exacto. es, Y le estamos pagando a gente porque es que esto es algo que hay que entender. Esa plata, ¿de dónde sale? Esa plata sale de los impuestos. Eso es lo que de pronto mucha gente quizás ve lejano, pero que por eso nos toca a todos. Y estamos pagando, ahorita en cuánto está el salario en 2021 de un congresista, como alrededor de 35 millones al mes. sí, no, sigue siendo brutal la diferencia del salario de un congresista frente al salario mínimo que recibe una persona. Bueno, Hernán, y entonces, ¿qué se viene para el próximo Cipilla? Bueno, muy buena pregunta, Juan. No, para el próximo sí pilla. Lo que hemos querido hacer con este capítulo que estamos terminando es hablar un poco de esa corrupción de todos, una corrupción que tiene que ver con estadísticas, tiene que ver con entender unos contextos particulares. Pero este es un podcast de transición, digámoslo así, de contextualización un poco, De de introducción. introducción, esa es la palabra. Muy bien, muchas gracias. Porque nuestro próximo podcast va a hablar de un fenómeno particular alrededor de la corrupción en Colombia, ¿sí? Que lo vamos a analizar en términos de la historia y de tratar de entender cuál es la lógica que hay ahí, si podemos encontrar algunas coincidencias y vamos a hablar Exacto. de los carteles de la corrupción. Vamos a analizar de manera un poco más profunda en qué consisten los carteles y en particular, pues, ciertos casos que son alarmantes y vamos a ver sus conexiones con otros casos relevantes de la actualidad también. Claro, recordándole un poco a nuestros queridos oyentes que el sentido de este podcast es como analizar en esta primera temporada un poco esos grandes problemas que tiene Colombia. Ya hablamos de un tema bastante espinoso y muy complejo, que era pues reconocer un poco por qué existen personas que se reconocen como uribistas, pero cuando avanzamos en otro problema, que es la corrupción, nos dimos cuenta que es todavía peor que el uribismo. Uno no sabe, pero O quizás son sinónimos. no sabemos. Pero lo que sí sabemos, según lo que ya hemos analizado y estudiado, es que ahí está presente, evidentemente, este fenómeno, este mal, desde nuestro punto de vista, respetando la opinión de los demás, que se llama el uribismo, que hace parte de la historia precisamente. Las relaciones que vamos a encontrar son bastante interesantes, ¿no, Juan? Entre estos carteles, ¿no? Sí. Y lo importante aquí es traer a la palabra esas relaciones, hacerlas explícitas Pillarlas, vamos a y pillarlas. pillarlas. Pillemos qué hay detrás de los carteles, esos famosos carteles, el cartel de los pañales, el cartel de la, ¿qué? De la Hemofilia, por hemofilia, ejemplo. ¿cierto? El cartel de los refrigerios, el cartel de los enfermos, de El la... de la toga, Carteles es lo que hay en este país. mejor dicho. Exacto. Entonces, nada, pues los esperamos en el próximo Cipilla, un podcast de historia, cultura y política. Entonces, pues nada, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, Juan. Muchas gracias por este espacio también, por seguir acá conversando y pillando. No, gracias a ti, Hernán, y a todos nuestros oyentes los invitamos a que se unan en nuestra próxima emisión para estar informados. Listo. Entonces, hasta la próxima.